Aló. Doctor, ¿nos escucha? Sí, buenos días, buenos días. Vamos a empezar. Buenas. Bueno, somos 21. El tema de hoy es oxigenoterapia. ¿Qué significa? Tratamiento X enfermedades por oxígeno. Se supone que no necesariamente tienen que ser enfermedades respiratorias propiamente dichas, sino este tipo de elemento hay que considerarlo como un medicamento. Por lo tanto, tiene prescripciones, pueden tener efectos adversos, pueden ser, digamos, no existen cápsulas, no existe en tabletas, sino es un elemento puro dentro de sí. Dentro de la oxigenoterapia hay que tener mucho cuidado, porque normalmente vienen pues hay hospitales que ya tienen oxígeno empotrado, que no necesitan pues los balones de oxígeno de 4 o 8 metros cúbicos para poder ser utilizados mayormente. Entonces, esto significa que hay un conjunto de técnicas que permiten la administración de oxígeno por vía inhalatoria. Entonces, todo aquel paciente que necesita oxígeno, X causa, hay una sola vía de administración. No sé si ustedes ven películas en las cuales se usa el oxígeno líquido, ¿no? Es la tendencia mayormente, ¿no? Porque el ser humano respira dentro de la madre, dentro del útero, a través del líquido amniótico. Generalmente está indicada en pacientes que sufren insuficiencia respiratoria, aquellos que necesitan la sensación de falta de aire. Últimamente, con esta pandemia, se ha aprendido mucho en el manejo de este elemento, de este medicamento llamado oxígeno, ¿no? Porque en realidad también se ha aprendido mucho en relación a la utilización pues, del oxímetro de pulso, que prácticamente cada hogar no está la estadística, ¿no? De cuántos hogares tienen este instrumento para medir la saturación. Normalmente han aprendido que no debe de bajar de 90%. Por debajo del 90%, ya esos pacientes ya son destinados o deben ir a un hospital para no mejor manejo, sino para un mejor estudio para ver qué es lo que está sucediendo y qué es lo que está produciendo la insuficiencia respiratoria. De hecho, es una neumonía tipo viral o de hecho podría ser una neumonía adquirida en la comunidad bacteriana común y corriente sobre un pulmón COVID. Ahora, este también puede ser tratamiento de la misma para mejorar la oxigenación arterial, que eso sería lo que tendríamos que mejorar, ¿no? La oxigenación arterial, la necesidad del combustible para que todos los órganos funcionen adecuadamente. Debido a que la hipoxemia puede estar determinada por muy diversos mecanismos, no debe interpretarse que todas las formas de insuficiencia respiratoria se benefician de igual manera con administración de oxígeno. En realidad, nosotros, por ejemplo, un paciente que sufre un accidente de tránsito, no hay un hemotórax hipertensivo, entonces el tratamiento no va a ser, o sea, el tratamiento definitivo no va a ser oxigenoterapia, no, sino en la resolución de ese neumotórax hipertensivo. Se pone momentáneamente oxígeno
para que ese paciente no produzca una hipoxemia o una hipoxia a nivel celular, que eso sí es contraproducente. ¿Cuáles son los órganos blancos? Órganos blancos sería corazón, riñón y cerebro. La oxigenoterapia debe enmarcarse dentro de un conjunto de técnicas o estrategias dirigidas a mejorar la oxigenación arterial, ¿no? El oxígeno debe ser considerado como un fármaco y como tal tiene indicaciones formales, vía específica de administración, efectos fisiológicos, efectos tóxicos o colaterales y también tiene contraindicaciones. Se administra en dosis cuya concentración se expresa como fracción inspirada de oxígeno, que lo conocemos nosotros como FiO2 y vale normalmente 0,21. Entonces a veces en los hospitales nos dicen cuánto está saturando, tanto, ¿cuál es su FiO2? ¿No? La hipoxemia de la insuficiencia respiratoria aguda puede cursar con normo, hipo o hipercapnia y puede deberse a diferentes mecanismos fisiopatológicos. Órganos afectados por la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? El aparato corazón o cardiovascular. Entonces hay afectación en el gasto cardíaco. Hay aumento de la frecuencia cardíaca si la hipoxemia e hipercapnia son moderados. Puede haber hipertensión arterial y sudoración, resistencia vascular pulmonar aumentada. En realidad, miren, el corazón es afectado, ¿no? por esta necesidad de oxígeno o por esta hipoxemia. Entonces él tiene que reaccionar mayormente con una frecuencia cardíaca elevada. Pero imagínense si ese paciente es un cardiópata, ¿no? Más insuficiencia respiratoria, los problemas que pueden acontecer por esta necesidad de oxígeno. El aparato respiratorio, hay un aumento de la ventilación minuto, hay disnea, el hambre o sensación de falta de aire, utilización de la musculatura ascensoria respiratoria. Eso me hace recordar mayormente cuando el Ministerio de Salud hacía la propaganda de la neumonía en niños, en la cual ponía un niño, en la cual utilizaba los músculos respiratorios secundarios, se deprimía el tórax y el abdomen, pues parecía que estuviese respirando con el abdomen. Incluso podemos encontrar pues depresión o acentuación de la fosa supraclavicular izquierda y derecha y podemos encontrar aleteo nasal. Todo eso nos indica la necesidad o el hambre de oxígeno. El sistema nervioso central nos produce cefalea, confusión mental, somnolencia, irritabilidad y ansiedad, solamente por la baja de oxígeno. ¿Cómo podría ser? Esto me hace recordar los pacientes, los pocos pacientes últimamente he visto, uno hace 2 meses con mal de altura, o comúnmente conocido como soroche. Entonces, ese paciente hablaba pues que llegando más o menos a Puno, empezó a dolerle la cabeza, ¿no? Desde el punto de vista sensación de náuseas, vómitos, sueño, ¿no? Y estaba pues ansioso mayormente. Entonces, en ese caso, si en verdad es una insuficiencia respiratoria por altura, no la baja de la presión de oxígeno a ese nivel, era ponerle oxígeno, pero lo mejor era bajarlo rápidamente a menores alturas, ¿no? Puno, creo que está a 3.600, algo así. Entonces, bajándolo a 1.500, a 2.000, se encontraba la mejoría mayormente. A nivel renal y metabólico, hay disminución de la excreción de sodio y agua. Entonces, imagínense qué es lo que el paciente podría parecer o tener o expresar si hay una disminución de la excreción de agua y sodio. Con hipercapnia se presenta una reabsorción crónica del bicarbonato. El metabolismo aerobio, consecuencia de la hipoxia, aumenta la producción de ácido láctico.
En el sistema hematopoyético, aumento del número de eritrocitosis, desplazamiento hacia la derecha de la curva de la disociación de la hemoglobina oxígeno con hipercapnia, ¿no? El aumento de eritrocito no se da pues, en 24 o en 48 horas. Esto se da paulatinamente y mayormente muchos hablan de más de 15 días, ¿no? Porque si hay lo que llamamos la policitemia secundaria a hipoxemia, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que prever nosotros. Mayormente pacientes con altura tienen policitemia, ¿no? Tienen un hematocrito por encima del 51%, que hacen como una hemoglobina total de 18 gramos. ¿No? Otros hablan de 21, según la literatura que uno lee. La oxigenoterapia. ¿Cuál es la función del aparato respiratorio? Consiste en el transporte de oxígeno del ambiente a los tejidos y extraer el CO2 de estos. Mayormente entra oxígeno y saca CO2. Ese es el mecanismo, mayormente, ¿no? Se lleva a cabo mediante la ventilación. Entonces, en la ventilación, ¿quiénes participan? El sistema nervioso central, los músculos respiratorios y vías aéreas de conducción. La difusión a través de la membrana alveolo-capilar, transporte por medio de la circulación sanguínea a partir de la hemoglobina y metabolismo a escala celular con consumo de oxígeno y producción de CO2. En que acabamos de expresar, imagínense pues que el sistema nervioso central está fallando, ¿no? O tiene miastenia gravis en la cual pues los músculos respiratorios no están siendo utilizados adecuadamente, o tiene un pólipo en el bronquiotronco derecho o un NM que me obtura al 100%, ¿no? O tiene un engrosamiento engrosamiento subpleural que es casi sinónimo de PIP y por lo tanto la difusión de estos gases no se va a dar. O hay un derrame pleural, no necesariamente un derrame, puede ser un accidente de tránsito en el cual vemos la placa compatible con líquido, pero al extraemos sangre, entonces se confluyen varios daños, ¿no? Uno, torácico, dos, pérdida de sangre. Entonces, eso es lo que tenemos. Claro que necesita oxígeno, sí, pero ¿cuál es lo fundamental? ¿No? ¿Cuál debemos de tratarlo? Porque el oxígeno es algo dentro de un todo que tenemos que utilizar. Es como en la neumonía. La neumonía, el paciente necesita oxígeno. Podemos mejorar con oxígeno la hipoxemia, pero no necesariamente ese es el único o la panacea para este tipo de patología. Entonces son otras. Puede estar deshidratado, puede estar infectado, puede estar inconsciente. Entonces, una suma de efectos que se producen. ¿Qué cosa es hipoxemia? Consiste en la disminución de la presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, que corresponde a saturación de oxígeno de 90%. Entonces, con esta pandemia, ya los familiares, los pacientes, ¿no? Gente no de la profesión médica, han aprendido a usar este aparato. Hay además los médicos que hemos visto, no hemos visto, sino hemos conducido el tratamiento de los pacientes por teléfono, ¿no? Entonces decimos, use usted, tome una foto, me manda la foto y yo le explico qué significa cada cifra que haya. Entonces se le instruía, se le decía que no debe de bajar de 90%. Miren que 90% la presión arterial de oxígeno está en 60 milímetros de mercurio, ¿no? Si baja más, imagínense cuál sería la hipoxemia en real, ¿no? Por gases arteriales. Pequeños cambios de la presión arterial de oxígeno corresponde con descensos importantes en la saturación de la hemoglobina
con el consecuente riesgo de hipoxia celular, o sea, no llega daño de la célula en sí por falta de oxígeno, mayormente, ¿no? Que no está ligada a la hemoglobina, entonces no se nutre. El diagnóstico clínico de la hipoxemia es difícil si esta no es muy importante y aparecen pues cianosis sacra y signos de dificultad respiratoria. Entonces, el asunto es, ¿cómo sé que este paciente está con hipoxia si no tengo saturador? ¿No? Por eso dice, el diagnóstico clínico de hipoxemia es difícil. Entonces, me tendría que ver con otros aspectos, ¿no? Como si aparece cianosis y signos de dificultad respiratoria o utilización de elementos secundarios de la respiración. Entonces, hay que ver todo esto. Los mecanismos de la hipoxemia, ¿no? La hipoventilación alveolar puede ser secundaria a un defecto del mal funcionamiento de los centros respiratorios, intoxicaciones, hipoventilación primaria, traumatismo encefalocraneanas, accidentes cerebrovasculares agudos o la incapacidad de respuesta a los impulsos normales por defectos de la caja torácica. Habitualmente se acompaña de hipercapnia. La hipoxemia es reversible por incrementos leves de FiO2 que elevan rápidamente la presión arterial alveolar, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Miren que la hipoxemia, difícil de diagnóstico clínico, pero incrementos leves del FiO2 mejoran, ¿no? O hace reversible. Pero ese es un aspecto dentro de toda la patología que conllevó a este estado. Hay la hipoxemia, otro mecanismo es la disminución del gasto cardíaco. Cuando hay desigualdad de la ventilación, perfusión o del BQ, ¿no? Cuando hay ocupación del espacio alveolar, como en el caso de la neumonía, el edema agudo de pulmón, el síndrome de distrés respiratorio agudo u obstrucción de la vía aérea. En el asma, ¿no? Los bronquios tienden a cerrarse cuando hay fibrosis quística, bronquiectasias, más secreción en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Tendremos una disminución de la ventilación con un índice BQ bajo cuando hay descenso de la perfusión en áreas bien ventiladas, en enfisema, ¿no? En tromboembolismo pulmonar hay una buena ventilación, pero una mala perfusión. Entonces el índice BQ será elevado. El defecto de difusión. Se produce hipoxemia por engrosamiento de la membrana alveolo-capilar de frente, enfermedades intersticiales, el EPIP, cuando hay pérdida de la superficie, el enfisema, o llenado alveolar, que es una neumonía, ¿no? Otro mecanismo diferente al simple engrosamiento de dicha membrana alveolo-capilar, no sería la cantidad de hemoglobina de la sangre, o sea, por no decir anemia, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, disminución del volumen capilar pulmonar por embolia o reducción de la presión alveolar de oxígeno cuando hay en grandes alturas, en el soroche. Efectos cortocircuito. Se produce cuando existe paso de la sangre venosa al circuito arterial sin haber sido oxigenada. No suele asociarse a hipercapnia por los quimiorreceptores periféricos, lo detectan y produce un incremento compensatorio en la ventilación. La detección de la hipoxemia se consigue con la medida de la presión arterial de oxígeno y de la saturación de oxígeno de la hemoglobina mediante el pulso oxímetro. Pero lo ideal sería pues los gases arteriales. El pulso oxímetro nos va a orientar, pero los gases arteriales ya es más preciso, más concreto y no solamente me ve la saturación, sino me ve también la cantidad de CO2 y también podemos ver la cantidad de electrolitos que podemos nosotros estar mirando, porque miren que hay alteraciones metabólicas y renales cuando se produce una hipoxemia.
La hipoxia consiste en el déficit de oxígeno en los tejidos, en la misma célula, existiendo 4 posibilidades. Hipoxia hipoxémica está generada por una deficiente oxigenación de sangre arterial, secundaria a disminución de oxígeno en el aire inspirado, altura, hipoventilación alveolar, desequilibrio ventilación-perfusión, no, alteración de la difusión o cortocircuito. En este caso, el oxígeno corrige la disfunción, ¿no? Corrige. Hipoxia circulatoria es debida a una insuficiente perfusión tisular con defecto en el aporte de oxígeno para el metabolismo aerobio. La hipoxia anémica consiste en un trastorno de la capacidad de la sangre para transporte de oxígeno por disminución de la hemoglobina o alteración de las mismas, intoxicación por CO y methemoglobinemia. La hipoxia histotóxica, el oxígeno no puede ser captado por los tejidos, intoxicación por cianuro. Entonces, en oxigenoterapia hay que valorar cómo está el paciente que estamos recibiendo, conocer la historia del paciente, su patología y las causas probables que lo están llevando a una hipoxemia raya y a una hipoxia. Valorar la gasometría basal, explorar el estado de ventilación del paciente, frecuencia respiratoria, forma de respiración, volumen que realiza y la utilización o no de la musculatura asexual, la cual me va a decir si tiene la necesidad, si hay disnea, si hay cianosis y está utilizando músculos que no deben ser utilizados durante una respiración, digamos, normal. Valorar la repercusión hemodinámica de la hipoxia, ¿no? Obtener la colaboración del paciente manteniéndolo informado sobre la importancia de la oxigenoterapia. Si hay que explicarle al paciente la importancia de la oxigenoterapia, entonces es probablemente que este medicamento pueda tener efectos secundarios, ¿no? ¿Por qué el oxígeno tiene que ponerse bajo una botella o oxígeno humedecido? Porque supuestamente el oxígeno puro en sí, no humedecido, va a causar, ¿no?, trastornos o alteración dentro de la mucosa nasal. Entonces, por eso se le pasa humedecido mayormente. Entonces, hay que ver cuáles son las características, ¿no?, de la función respiratoria en el paciente. Como ya todos tenemos oxímetro de pulso, una medida, y me va a dar la saturación, el porcentaje y la frecuencia cardíaca. Si es una insuficiencia respiratoria aguda, la frecuencia cardíaca va a estar elevado con el fin de poder compensar la necesidad de aire. El tratamiento con oxígeno se debe llevar a cabo en cualquier proceso agudo, con una presión arterial de oxígeno 60 milímetros de mercurio, este es por gases por AGA, o saturación de oxígeno por pulso oxímetro, que es menor del 90%. Entonces, si llevamos en mente esta correlación, saturación de oxígeno menos de 90 podría estar correspondiendo a presión arterial de oxígeno de 60. Si es que no tenemos AGA, ¿no?, o gases arteriales, entonces le ponemos tal cantidad de oxígeno, esperamos 10-15 minutos y vemos si mejora o no mejora. Pero para eso tiene que hacerse el estudio cabal del paciente en sí, por qué está yendo a insuficiencia respiratoria o por qué llegó a insuficiencia respiratoria. En pacientes crónicos, podemos hablar de los pacientes con EPOC, pacientes con EPIC, ¿no?, con hipoxemia grave crónica que no responde a terapia médica o con presión arterial de oxígeno menos de 55 milímetros de mercurio o saturación menos o igual a 88% en fase estable. Entonces, también podemos utilizar el oxígeno, pero en baja dosis.
En caso de enfermos graves con hipotensión arterial, bajo gasto cardíaco, bradicardia y acidosis metabólica con disfunción del sistema nervioso central, aunque la presión arterial de oxígeno sea superior a 60 milímetros de mercurio, en los que se prevé una evolución hacia hipoxemia, hipoxia tisular, o en situaciones de hipoxemia, pero con hipoxia tisular. Entonces, nosotros ya debemos estar planteando, no adivinando, sino mayormente, si este paciente no mejora su oxígeno o su oxigenación o su saturación o su presión arterial de oxígeno, puede conllevar a una hipoxia tisular, o sea, el daño mismo de la célula de los órganos blancos. Entonces, ya el asunto ya se ve un poquito más serio. Los objetivos de la oxigenoterapia son tratar o prevenir la hipoxemia, tratar la hipertensión pulmonar y reducir el trabajo respiratorio en miocardio. Solamente eso es, ¿no? Pero si hay otro factor, por decir, una neumonía, entonces también, entonces tendríamos que pensar que el oxígeno es un medicamento más dentro de un tratamiento global para la mejora del paciente. Es imperativo conocer el mecanismo fisiopatológico exacto de una determinada situación de hipoxia antes de iniciar el tratamiento, así como ser consciente de que existe una respuesta individualizada de cada sujeto. Entonces, si viene un paciente con insuficiencia respiratoria, ya se ha dicho en diapositivas anteriores, ¿cuál es el mecanismo por el cual está llegando a esto? Ver si hay daño primario pulmonar, ver si hay daño secundario o una respuesta anómala del pulmón, ¿no? Sin querer pensaríamos en un síndrome del distrés. ¿Cuánto me está saturando por pulso oxímetro? Yo me pondría la meta de 90, por encima de 90 manejable, por debajo de 90 ya la situación es crítica y probablemente vayan a necesitar ventilación mecánica asistida, si es que no responde a la oxigenoterapia convencional a la que estamos acostumbrados a nosotros a manejar dentro de un hospital, en un ambiente de medicina, ¿no? Si no responde, ya tendríamos que hacer una interconsulta para UCI, para manejo de una insuficiencia respiratoria debido a tal causa, mayormente. Los dispositivos para administrar oxígeno, hablamos de sistema de bajo flujo y hablamos de sistema de alto flujo, ¿no? Ese es el más común, es el catéter nasofaringeo o bigotera, ¿no? Las cánulas nasales, los catéteres traqueales mayormente, la mascarilla facial simple, máscara con reservorio, son de bajo flujo. Aportan FiO2 entre 24 y 40% a un flujo que varía entre 1 y 4 litros por minuto, mayormente, ¿no? El sistema de alto flujo, ahí está la máscara de Venturi, que suministra concentraciones de oxígeno fijas de 24, 28, 35, 40% y 60%, según se modifique el estrechamiento o las ventanas laterales. Los sistemas cerrados, ¿no? Tiendas de oxígeno, mayormente yo llegué a ver esto cuando hice la rotación de pediatría, ¿no? Que prácticamente ya está en desuso. Tienda o la campana de oxígeno para tratamiento de neonatos se utilizan de 4 a 8 litros por minuto para evitar la retención de CO2. El FiO2 está entre 0.3 y 0.7 mayormente. Eso es de mejor manejo de los pediatras, pero nosotros debemos tener conocimiento de todo esto como una abertura, porque a veces nos pueden decir, le han puesto una campana de oxígeno, ¿qué es eso? O le han puesto una tienda de oxígeno, que a veces en ciertos lugares todavía se están utilizando. Otros sistemas son los catéteres traqueal insertados por vía percutánea. Son en pacientes enfermos crónicos graves. La máscara de traqueostomía y pies en T.
cuando existe una vía aérea artificial para suministrar oxígeno y humedad. Hay fuentes de suministro de oxígeno, ¿no? Oxígeno líquido. Un litro de oxígeno líquido genera 850 litros de oxígeno gaseoso. Cilindros de oxígeno gaseoso comprimido pueden ser estáticos o portátiles, requieren manómetros y otra serie de instrumentos para su utilización. Con esta pandemia salieron, ¿no?, a la palestra los concentradores de oxígeno, que mayormente están conectados a corriente eléctrica, extraen el oxígeno del medio ambiente, son baratos pero muy ruidosos. Entonces, estos concentradores pueden darte hasta 7, otros hablan de 10 litros. Entonces, va a haber esto, ¿no? Estos concentradores se han utilizado mucho, ¿no? Porque no necesitan recarga, solamente porque extraen el oxígeno del medio ambiente. Técnicas de oxigenoterapia son las que se emplean en la actualidad y permiten aumentar la concentración de oxígeno y aumentar la presión de gas inspirado. La cánula nasal, sistema de bajo flujo, cómoda y bien tolerada. Permite el aporte de oxígeno durante la ingesta, ¿no? El paciente puede alimentarse e hidratarse. No siempre es bien tolerado cuando es mayor de 6 litros por minuto. La relación del flujo de oxígeno en FiO2 en cánula binasal es 1 litro por minuto, es un 24%. Porque hay que aprender estas cifras, porque a veces uno entra al hospital y te dicen, oiga, Pedro, pone al paciente en la cama 32, que no debería decirse, sino debería se pone a la paciente fulano de tal de la cama 32, oxígeno a un FiO2 del 32%. Entonces, 32% corresponde a 3 litros por minuto, ¿no? Pero siempre es bueno saber antes cuánto saturaba. Yo le pongo 3 litros, pasa media hora y yo vuelvo a saturarlo. ¿Mejora o no mejora?, ¿no? Entonces, con el fin de ver si esto me puede conllevar a una hipoxia tisular, ya que la cosa ya se va complicando. La desventaja puede producir resequedad e irritación de las fosas nasales, pero esto será a 6 litros por minuto, ¿no? Cuando no es bien tolerado. La concentración de oxígeno suministrada por esta técnica depende de la colocación de la sonda, frecuencia respiratoria y el volumen minuto que movilice el paciente. Entonces, esto podemos muy bien definirlo pues con la saturación, ¿no? Si tiene una saturación del 92%, 93%, bueno, pues le pondríamos pues 1 litro por minuto, que corresponde al 24%, y vamos a ver que este 92, 93 puede llegar a 95%, manejable, ¿no? Pero tienen que haber otros elementos más para mejorar la totalidad del organismo, no solamente el aparato respiratorio. Mascarillas faciales son de alto flujo. El efecto Venturi es un chorro de oxígeno que pasa a través de un conducto estrecho, tras el cual existen aberturas laterales por las cuales entra el aire ambiente en la cantidad necesaria para encontrar la dilución deseada. Entonces, el oxígeno se mezcla con el aire en relación directa con el flujo de gas y el tamaño de los orificios por los cuales entra el medio ambiente, y esta mezcla es la que inspira al paciente, ¿no? Entonces, al inspirar el paciente, entonces nosotros no es que ya le estoy dando, sino ver si con esto mejora o no mejora. La parte de la saturación, el resto que conllevó a esto, también debemos visualizarlo nosotros. El aire expirado sale al exterior por unos orificios laterales de la mascarilla. Este método proporciona concentraciones exactas de oxígeno entre 24 y 50%, adecuando el flujo de oxígeno. Esta máscara de Venturi, lo máximo que podemos utilizar son 15 litros por minuto. Después ya es inútil, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir de menos a más para ver esto, ¿no? O, viendo la necesidad, podemos empezar de más
y después la evaluación me va diciendo, no, estás utilizando mucho, anda disminuyendo. Entonces, eso es lo importante, porque a veces uno se pega mucho a la literatura, es como dice, va de 1 litro, observas, después aumentas, no. Si nosotros encontramos a un paciente inconsciente, aleteo nasal, utilización de los músculos respiratorios secundarios, en realidad bien notorio, ¿no? Entonces, y encontramos en cianosis, yo le pondría pues de frente, si quieres empezar por lo de menos, de bajo flujo, una cánula con 6 litros. Pero como estamos en Lima, entonces ya tenemos aparatos especiales en los cuales podemos observar si con esta cantidad mejora o no mejora. A los 30 minutos una observación nuevamente no mejora, entonces cambias definitivamente hacia más oxígeno, ya podemos poner máscara de reservorio o máscara de Venturi o la intubación. Últimamente con esta pandemia ha venido pues la ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Que algunos hospitales lo han utilizado, mayormente los grandes hospitales. No he tenido la oportunidad de ver nomás por un video que me mandaron, pero decían y dicen que es muy bueno para la resolución de este tipo de patología llamada neumopatía viral. La oxigenoterapia a nivel de Venturi es 3 litros, ¿no? 26%, 4 litros, 28%, entonces eso tenemos que tener también en mente, mayormente para nosotros, pues al 50% llegan a 13 litros, es lo máximo. A nosotros nos dijeron 15 y nosotros utilizamos 15, lo máximo en máscara de Venturi. Entonces, existen mascarillas para administrar oxígeno a través de la cánula de traqueostomía. Entonces, esta de oxigenoterapia, conforme pasa el tiempo, con esta pandemia, creo que la oxigenoterapia ha dado un vuelco en utilización de aparatos. Un momentito, por entonces, nosotros debemos de aprovechar este tipo de pandemia o este tipo de enfermedad para mejorar, ¿no?, en la utilización del oxígeno, la utilización de mecanismos que dan oxígeno, ¿no? Como les vuelvo a decir, los concentradores de oxígeno han salido, ¿no? Han salido y han sido muy buenos porque incluso han recibido este tratamiento domiciliario. Entonces, esto tenemos que verlo nosotros, ¿no? Ojalá salga un estudio, ¿no? La utilización de concentradores de oxígeno, la utilización de la máscara de Venturi, incluso con esta pandemia, lo que llama prona al paciente, ¿no? Le hacían dormir boca abajo. Y con ese simple hecho o ese simple movimiento, la saturación mejoraba. Más oxígeno, mejor aún. Más los medicamentos que tenemos que dar para este tipo, entonces mejoraba y el tiempo de hospitalización, ¿no? Disminuye, porque las camas hay que rotarlas, porque eso ha sido al principio, ¿no? Al principio ese era pues un loquerío, ¿no? Ustedes han visto por televisión, ¿no? La compra y sobrevaloración de los balones de gas y el llenado. Apareció los concentradores, prácticamente también pues todo el negocio. Pero mucha gente ha sido salvada con este medicamento llamado oxígeno. Los efectos secundarios, mayormente, ¿no? Cuando hay inadecuada manipulación por desconocimiento, peligro de explosión, puede producir sequedad, irritación, dermatitis o lesiones de la mucosa nasal, ocurre en flujos superiores a 3 litros por minuto. En realidad, no, ¿será cierto? Debe ser cierto, pero podemos hacer un simple estudio, ¿no?
Efectos secundarios a nivel de mucosa nasal por utilización de oxígeno a bajo flujo en tal hospital. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué hay que utilizar el oxígeno? ¿No? ¿Cuánto de oxígeno y qué lesiones podríamos encontrar a la cavidad de vía nasal? Pero vía nasal mayormente es pues para otorrino, pero no es necesariamente. La investigación lo puede hacer cualquier médico siempre y cuando sea pues verdadera, ¿no? No digamos, no estoy diciendo que nosotros los médicos no nos gusta estar con la verdad, pero es un trabajo serio. Las manifestaciones citotóxicas de oxígeno puede producir traqueobronquitis, ¿no? Puede producir síndrome de distrés o crónicas, displasia broncopulmonar, trastornos inflamatorios similares en el adulto con enfisema y fibrosis o producción de fibroplasia retrodental en prematuros. Miren que las manifestaciones citotóxicas del oxígeno, ¿no? Al grupo, creo que este martes, creo que es feriado. El próximo jueves vamos a tener que acordarnos de estas manifestaciones citotóxicas del oxígeno, que me puede producir displasia broncopulmonar, ¿no? Me puede producir trastornos inflamatorios similares en el adulto con enfisema y fibrosis. ¿Esta fibrosis será EPIP o será fibrosis? ¿Por qué comento esto? Porque a veces hay pacientes que van a la consulta particular y me dicen, doctor, me han dicho que mi señor padre tiene fibrosis y me han dicho que en 2, 3 años puede fallecer, todas esas cosas. Entonces hay que ver, como yo les digo, ¿no? Hay dos tipos de fibrosis, la fibrosis buena y la fibrosis mala. Entonces, ¿cómo es eso? ¿No? La tuberculosis produce fibrosis. Entonces, y eso te deja vivir con el tiempo. Pero si es fibrosis tipo EPIP, yo te diagnostico ahorita y en 3 años, adiós mundo cruel. Eso lo digo cuando sé que no es EPIP. Entonces el paciente se queda más tranquilo. ¿Cuáles son otros efectos secundarios? Disminución del clearance mucociliar, atelectasia de reabsorción, abolición del impulso respiratorio central o daño neurológico. No hay que olvidar que la hipoventilación inducida por oxígeno en los pacientes con hipercapnia crónica, ya que el estímulo para ventilación es la hipoxemia. Esto mayormente lo observamos en pacientes con EPOC, en la cual la cantidad de oxígeno no debe superar a los 2 o 3 litros, ¿no? Porque si nosotros aumentamos la cantidad de oxígeno, barremos, ¿no? El estímulo para, para que el paciente pueda inspirar y expirar, ¿no? También sobrecarga de oxígeno, puede haber depresión del impulso respiratorio central, puede haber abolición del vasoconstricción pulmonar hipóxica, hipercapnia y deterioro de la oxigenación arterial. En diapositiva de atrás se hablaba también de tratamiento para la hipertensión pulmonar. Normalmente el oxígeno se usa a baja dosis durante la noche para evitar más hipertensión pulmonar y evitar inducir más EPIP, ¿no? Entonces, es una serie de utilización tiene este oxígeno. Se dice, y su primera es mejorar la hipoxemia y evitar la hipoxia celular, ¿no? O sea, el daño de los órganos blancos. Miren que esto también da efectos secundarios, manifestaciones citotóxicas del oxígeno que puede dar trastornos inflamatorios similares en el adulto con enfisema y fibrosis. Entonces la pregunta es, si yo dejo de utilizarlo, ¿por efecto secundario mejorará el paciente o el daño está hecho? Bueno,
Si nosotros hablamos de oxigenoterapia, es fácil ponerle una cánula a un paciente, pero el asunto es por qué le estoy poniendo oxígeno y cuál es su historia clínica o su historial para yo poder utilizar esto, o solamente esto va a ser necesario porque puede ser una crisis, un cuadro de ansiedad, ¿no? Una hiperventilación. Ustedes, si ven la película ese Código de Guerra, ¿no? Hay un soldado en la cual era tanta la tensión que tenía que ponerse una bolsa, ¿no? El cual tapaba boca y nariz. Inspiraba 3, 4, 5 veces y ya se calmaba y empezaba a disparar. Entonces, son formas, son cosas que uno observa, pero a veces no le damos importancia. Pero si uno está inmerso dentro de esta patología, entonces, ¿cuál podría ser, no? Porque esa era una bolsa de papel, me acuerdo, en la cual pues él sobrecargaba su CO2, ¿no? O sea, volvía a respirar lo que él exhalaba. Inspiraba y lo que había exhalado anteriormente, ¿no? Entonces, es prácticamente eso. Hay otros que en realidad hay oxígeno pues en balones de aluminio que son menos pesados, ¿no? Que los balones de fierro, ¿no? Que pesan pesarán cada uno 40 kilos y estando pues llenos llegan a pesar hasta 100 kilos. Entonces, incluso vemos, ¿no? En películas y también en Lima, mayormente en las zonas turísticas tipo Miraflores, pacientes que su cánula dinasal arrastrando o llevando su oxígeno, ¿no? En su balón de aluminio y paseando, ¿no? Esa es la gran utilidad, la facilidad de poder, porque si no estaríamos pues sentados en una silla, echados en el oxígeno y estos pacientes fácilmente deambulan y caminan. Entonces ellos mismos se ven ya mayormente este es manejo médico. Y el médico dirá sí, más, menos, qué distancia recorrer, o habríamos que preguntarles si ellos tienen saturador, ¿no? Si se sienten mal, se saturan y pueden descansar y volver a casa, o tomar su taxi y volver a casa. Entonces, el oxígeno es bueno, sí, ¿no? Para mejorar un aspecto dentro de la patología global del paciente, ¿no? Que llamamos hipoxemia, y evitar la hipoxia celular, o sea, el daño por deficiencia de oxígeno que no está llegando adecuadamente hacia esos órganos blancos mayormente. No hay nada más que comentarles, no hay nada más que decirles y les agradezco su atención. Gracias.